Queridos hermanos, celebramos como todos los meses esta misa en la cual rogamos por la patria. Y en este día, de una manera especial, en el recuerdo de la muerte del general San Martín. Esto nos puede llevar a algunos pensamientos o reflexiones. En primer lugar, a uno sobre el que constantemente hemos venido insistiendo en estas misas, con datos históricos, que es el espíritu que tenían aquellos hombres que nos hicieron una patria. La Argentina no nació al acaso, no nació por casualidad, no nació como hija de nadie. Tiene un pasado, tiene una historia, una cultura, una raza, una religión, una lengua. Y todo eso se hunde en las raíces de la historia. Nosotros recibimos aquella cultura que nos venía de Grecia y de Roma a través de España, y junto con ella el cristianismo. Y esa fidelidad, la fidelidad a esos valores estaba presente en los hombres que nos dieron una patria. Incluso cuando fue necesario el proclamar la independencia de España, fue no como una ruptura, no como un tirar por la borda o a la basura todo aquel pasado, aquella tradición recibida. Fue como el hijo que llega a la mayoría de edad y deja la casa de los padres. Y no siempre es fácil el dejar la casa de los padres, y no siempre los padres comprenden cuando un hijo deja la casa o la familia para formar una familia nueva. Pero esa separación, esa ruptura no significa un renegar de la tradición, de la herencia. Y no renegaron los hombres que nos dieron una patria. Y no renegaron del aspecto cristiano, de esa tradición, de esa herencia. Lo veíamos aquí el Día de la Bandera, con todas aquellas frases tan hermosas de Belgrano, con esa referencia tan concreta al manto de la Virgen, no como algo poético, el cielo, la montaña, sino como algo real y concreto, a los colores de la Inmaculada Concepción, y es más todavía, a la Virgen de Luján. Citábamos aquí la frase del hermano de Belgrano: mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada de Luján. Ese era el mismo espíritu de San Martín, y existe correspondencia entre San Martín y Belgrano. Belgrano que le recomienda a San Martín que no olvide los escapularios de la tropa, que presida el rezo del rosario, aunque se rían y aunque no lo entiendan los mentecatos. San Martín en la celebración de la misa, San Martín poniendo el patrocinio de la Virgen como generala de sus ejércitos, los capellanes de San Martín como Guiraldes, como Inalicán, San Martín que castiga con penas tremendas el azote, el que la lengua sea atravesada con un hierro al rojo de aquellos que blasfemen del nombre de Dios o de su Santísima Madre. Ese era el espíritu de los hombres que nos hicieron una patria. Nuestra patria nació cristiana. No se preocuparon solamente de darle a nuestra patria un cuerpo, es decir, un territorio libre de toda dominación extranjera, sino que quisieron darle también un alma y un alma cristiana. Eso es algo que no podemos olvidar, y eso es algo a lo cual no tenemos derecho de renegar sin traicionar el sueño de aquellos que fundaron esta patria. Nuestra patria tiene desde sus orígenes, en el sueño y en la mente de los hombres que la hicieron, de los hombres que ganaron su libertad y su independencia, nuestra patria tiene un alma cristiana. Y San Martín, así como se preocupó del cuerpo de esta patria, se preocupó de su alma. San Martín precisamente fue incomprendido, fue calumniado, fue arrojado al exilio por aquellos que no entendían el alma cristiana de la patria, por aquellos que ya desde el origen miraban hacia otras tierras, hacia otros pueblos, por aquellos doctorcitos unitarios, por aquellos señores de las logias porteñas como Rivadavia, que no querían el alma de la patria, que miraban no hacia la tradición de España, sino hacia los principios masónicos de la Revolución Francesa. Esos fueron los que persiguieron, le hicieron la vida imposible, calumniaron a San Martín y lo enviaron al destierro. Pero San Martín desde el destierro se preocupa todavía por el cuerpo y por el alma de la patria. Y si bien él no quiere meterse en las luchas civiles, él prevé esas luchas civiles, y en alguna de sus cartas habla de la necesidad de una mano firme,
que ponga orden en la patria y que la lleve adelante. Y cuando esa mano firme enfrenta al invasor extranjero tendiendo sobre las aguas del Paraná las cadenas que cierran el paso a la escuadra anglo-francesa en la vuelta de obligado, San Martín quiere venir, se ofrece para venir como voluntario, ya anciano, y San Martín en su testamento deja su sable a aquella mano firme que supo cerrar las fronteras de la patria a la invasión extranjera. San Martín quiso una patria libre en su cuerpo y cristiana en su alma. Esa es la herencia que hemos recibido, esa es la herencia que no tenemos derecho a traicionar. Al recordar a la patria en sus próceres, tenemos que pensar que con ellos ocurre algo parecido a lo que pasa cuando la Iglesia nos pone delante el ejemplo de los santos. ¿Para qué la Iglesia nos hace mirar hacia los santos? Nos hace mirar hacia los santos para que veamos en ellos las maravillas de la gracia de Dios, así como contemplamos las maravillas que Dios hizo en un paisaje, en la naturaleza. Con mucha mayor razón tenemos que contemplar esas maravillas en la obra de arte que Dios hizo en aquellos hombres y mujeres que tomaron en serio la vida cristiana, la vida del Evangelio. La Iglesia nos coloca a los santos también delante de la vista como intercesores, es decir, son amigos de Dios en el cielo que le ruegan a Dios por los que aquí en la tierra todavía estamos en lucha y en camino. Pero sobre todo cuando la Iglesia canoniza a los santos, nos pone a los santos como ejemplos, los pone como modelos de vida. Si la vida del cristiano es una imitación de Cristo, los santos reflejan distintos aspectos de la infinita perfección de Cristo y nos muestran cómo seguir el camino de la imitación de Cristo. Pues bien, lo que pasa con los santos de la Iglesia pasa con los héroes en la patria. Los héroes no están solamente para que nosotros los recordemos, les rindamos homenaje o dediquemos a su memoria discursos que tantas veces son palabras huecas y palabras vacías. Los héroes están puestos también como ejemplo y como modelo de la vida. Son los dos ejemplos que puede tener el hombre y el cristiano, el santo y el héroe. El santo como resumen de todas las virtudes humanas, del coraje, del heroísmo, de la generosidad, del desinterés, del servicio, del bien común, y el santo como resumen de las virtudes divinas, de las virtudes sobrenaturales, de las virtudes teologales. Pero no son dos cosas separadas, porque ser santo es heroico, el santo es héroe, es alguien que ha vivido heroicamente las virtudes cristianas, y el héroe cristiano es también santo. Aun cuando en su vida se haya dedicado al servicio de valores humanos, como la justicia, como la verdad, como la familia, como la patria, si lo ha hecho con espíritu cristiano en esos valores, él estaba sirviendo a Dios. Por eso cuando alguien con espíritu cristiano entrega su vida defendiendo la patria, se puede decir que ha caído por Dios y por la patria sin que esas palabras sean una exageración. El santo y el héroe son el ejemplo, son el modelo. Y son el modelo que llega a una culminación cuando entrega la vida. Porque el mártir de una causa, de una idea, de una fe, es el resumen en el cual el santo y el héroe se juntan. El santo porque no hay quien tenga caridad más grande, amor más grande que aquel que es capaz de dar la vida, dice el Evangelio. Y el héroe porque el martirio, el entregar la vida, es el acto supremo de valor, de coraje, de la virtud de la fortaleza. Esos son los ejemplos y los modelos. Por eso tiene importancia que las vidas de los santos sean auténticas, es decir, que nos muestren verdaderamente a los santos como han sido. A veces había vidas de santos que nos mostraban a los santos deshumanizados, los mostraban admirables como si ya hubieran nacido santos y hubieran seguido por el camino de la santidad sin ningún esfuerzo porque ya estaban hechos para eso, y nos mostraban milagros extraordinarios y nos desalentaban un poco. No, la vida de un santo tiene que ser auténtica y mostrarlo con sus luchas humanas, con sus defectos también, y cómo ha conseguido, luchando, vencer esos defectos y seguir a imitar a Cristo. Lo mismo pasa con la vida de los héroes, lo mismo pasa con eso. Por eso es importante la verdad de la historia, que la historia que se enseña en los colegios sea una historia verdadera. ¿Por qué?
Porque el niño aprende por palabras, por principios, pero sobre todo aprende por ejemplo. Y por eso es importante que los ejemplos que se ponen a los niños ya desde chicos sean los verdaderos ejemplos. Hay de una patria, hay de una nación donde los que verdaderamente han hecho algo grande por ella mueren en el exilio o son olvidados o son calumniados. Hay de una patria, hay de una nación donde los que tienen estatua, donde los que tienen monumento, donde los que reciben homenaje han sido en muchos casos traidores y renegados que vivían mirando para afuera y que trataban de vaciar el alma de la patria. Una patria que tiene como próceres, falsos próceres, traidores, y se enseña a admirarlos desde niño en las escuelas. Esa patria está forjando generaciones de traidores y generaciones de renegados. Es importante que la historia nos enseñe el culto y el ejemplo de los héroes verdaderos, así como la historia de la Iglesia tiene que mostrarnos realmente el ejemplo de los santos. Y hay algo que decíamos recién y que es muy importante también. El niño aprende por principios, por palabras, pero sobre todo aprende por ejemplo. Si un niño ve que en su casa el papá o la mamá le dicen una cosa, pero después hacen otra distinta, ¿qué es lo que más le queda? No son tanto las palabras, sino los ejemplos. Y se da cuenta cuando hay una contradicción entre una palabra y entre un ejemplo. Y cómo nace muchas veces una vocación en un joven. Cuando un joven conoce y admira a una persona que ha seguido un determinado camino y entonces dice, yo quisiera ser como aquel. Es decir, en el santo y en el héroe, en el ejemplo, en el modelo, aparecen las verdades, los principios como encarnados, como realizados en una persona. El santo es aquel que ha hecho de su vida un evangelio. El héroe es aquel que ha hecho de su vida una encarnación de los principios de amor al bien común, de fidelidad y de heroísmo. Y entonces por eso es muy importante que los verdaderos ejemplos, que los verdaderos modelos sean el santo y el héroe para nuestros niños. Y el santo y el héroe en el tiempo en que vivimos ha sido reemplazado por falsos modelos, los ídolos. ¿Qué eran los ídolos en los tiempos paganos? Falsos dioses, dioses de piedra o de madera. ¿Qué son los ídolos en el tiempo en que vivimos? Son falsos modelos. Son los que han venido a reemplazar en el ejemplo al héroe y al santo. Los ídolos de la farándula, de la publicidad, de la televisión, de la música, del deporte, de las películas, de las series deportivas, de las series noveladas. Eso es lo que hoy se pone como ejemplo a nuestros jóvenes. Eso es lo que a veces crea en los jóvenes ese apasionamiento que los lleva a ser fans de un conjunto de rock o a admirar la persona de un jugador, de un artista o de un charlatán televisivo. Eso es lo que hoy se pone como modelo y como ejemplo. Y podemos preguntarnos qué juventud estamos formando. ¿Qué juventud está formando ese canal de inmundicia que es muchas veces la televisión cuando está llegando a los hogares? ¿Qué es lo que estamos formando? ¿Cuáles son los personajes que se ponen para la admiración de nuestros niños? Sobre todo los personajes de las series extranjeras. Nos importan problemas que no son nuestros, mentalidades que no son nuestras. Y a veces esos personajes ni siquiera son personajes reales, porque podríamos aprender incluso del extranjero valores como la santidad y el heroísmo. Pero muchas veces no son personajes reales, sino personajes en los que lo que existe es la mentira, es la voluntad de poder, o es el odio, es la violencia. Son muñecos, son extraterrestres, son figuras que tienen a veces incluso rasgos demoníacos, o nos muestran esas series como Dallas, por ejemplo, y alguna otra por el estilo. La corrupción de los ambientes más podridos del gran capital extranjero, un estilo de vida falsificado, un estilo de vida lleno de inmundicia y de corrupción. Y aún en el caso de que no sean malos,
Cuando yo hablo de esto a los muchachos les digo, miren, yo con esto no les quiero decir que ahora tienen que romper todos los discos del cantante o que no pueden ir a ver un partido de fútbol o ver un partido de tenis por televisión. No. Si a mí me gusta cómo canta una persona, fenómeno, lo escucho. Si me gusta cómo juega el fútbol o cómo boxea o cómo juega el tenis o cómo actúa en el cine, pero no hay ningún problema en verlo. Pero guarda, una cosa es admirarlo cómo juega o cómo canta, o qué cara bonita que tiene cuando actúa en una película, y otra cosa es tomarlo o tomarla como modelo de vida, porque puede ser un gran cantante y una perfecta porquería como tipo, porque puede ser un gran jugador y en su vida personal un tipo lleno de escándalos, de inmundicias, de reniegues, de divorcios, de un tipo que lo único que le interesa es la plata. Una cosa es que me gusta cómo canta, cómo juega, cómo maneja el auto en las carreras, y otra cosa es que lo tome como modelo de mi vida, como ejemplo. Y eso es lo que pasa, que los ídolos están reemplazando al santo y al héroe, y que estamos formando una juventud a través de esos falsos modelos, sobre todo, lo repito, de las series televisivas extranjeras, de los personajes ficticios de las películas. Y podemos ponernos un interrogante: ¿qué juventud estamos formando? ¿Cuál será el futuro de nuestra patria si nos están matando de esa forma el alma? Cuando en lugar de San Martín y de Belgrano, de aquellos hombres que nos dieron patria, de aquellos que fueron capaces de jugarse la vida en las batallas, o de aquellos que nos dieron patria con el estudio, con el trabajo, con el sacrificio, con el sudor y con la sangre, cuando en lugar de eso tenemos como ejemplo, qué sé yo, a un Soda Stereo o a un Charly García con sus desastres y con sus inmundicias, ¿Qué estamos formando? Tenemos que hacer un examen de conciencia. Volvamos a mirar, a levantar la vista hacia arriba. Volvamos a levantar la vista hacia los que pueden ser ejemplos como hombres y mujeres completos, perfectos, como Dios los quiere. Volvamos a levantar la vista hacia los héroes y hacia los santos. Y pensemos que hoy decíamos el mártir es el que resume al héroe y al santo en una sola figura. Cristo es el héroe, Cristo es el santo. Cristo es el que tiene en grado máximo la caridad al entregar la vida por todos los hombres. Cristo es el que es capaz de dar testimonio de la verdad, sabiendo que esa verdad, delante de Pilatos y de los sacerdotes de los judíos, sabiendo que esa verdad le va a costar la vida. El héroe y el santo, cuando lo miramos y lo admiramos, y cuando tratamos de conformar nuestra vida con ellos, estamos imitando y estamos siguiendo de alguna manera a Cristo. Pensémoslo en el día en que tenemos que mirar hacia el Padre de la Patria. Y una última cosa, en estas misas por la patria muchas veces he empleado el tono de preocupación. Alguna vez decía, recemos en estas misas por la patria para que no tengamos un día la desgracia de tener que celebrar un funeral por la patria. Hemos rezado por el cuerpo dolido de la patria, cuando recordábamos las heridas de la patria en el sur, en las Malvinas, en el sur herido de la patria, en el sur bajo la dominación extranjera. Y hemos mirado con preocupación también el alma de la patria cuando decíamos que se la quiere vaciar de su contenido cristiano. Hemos señalado muchas veces todas aquellas cosas que hieren a nuestra patria en el cuerpo y en el alma. Y lo hemos hecho muchas veces, incluso con palabras duras. Pero yo quiero señalar que esto no es una opinión personal, que no es una cosa puramente mía. Y puedo decirlo con alegría mirando al documento que hace pocos días han publicado la Comisión Permanente del Episcopado, donde se señalan concretamente algunas de estas heridas, algunos de estos motivos de preocupación. Hablan los obispos, por ejemplo, de una llamada modernización. Dice que lamentablemente algunos propician y que es un verdadero cambio de cultura, es decir, de los valores que constituyen el estilo de vida de la nación y que configuran su identidad. Señalan
la patria profundamente herida en la familia. Señalan que se hiere también una realidad que está en la base del amor y de la familia. Se hiere cuando se deforma la realidad del sexo. Y esto alguna vez lo aclarábamos aquí en otra ocasión. No terminaremos de decirlo. Cuando la Iglesia habla de estos temas, enseguida salen caricaturizando lo que la Iglesia puede decir sobre el tema. Estaba leyendo ayer un artículo estúpido en el diario Hoy, donde hablaba del tema del sexo y de la educación sexual con una superficialidad que ponía los pelos de punta. Si somos católicos, sabemos que el sexo es bueno, que el sexo es creado y querido por Dios, que Dios cuando creó al hombre lo hizo varón y mujer y los hizo para que se amaran y para que fueran una sola cosa y para que fueran fecundos y llenaran la tierra. Eso es lo que hizo Dios. Si uno dijera que el sexo es malo, no sería cristiano, no sería católico, estaría negando la creación de Dios. Ahora, eso sí, la Iglesia que sostiene eso, la Iglesia no tiene una postura maniquea, una postura puritana, la Iglesia que sostiene eso, sostiene también que lo que Dios ha hecho bueno, los hombres podemos usarlo mal y los hombres podemos ensuciarlo. Y eso es precisamente lo que la Iglesia señala. Unida a la destrucción de la familia, una deformación del sexo, cuando dice, por ejemplo, a través de la pornografía y de la comercialización de la mujer. Cómo se desnaturaliza el sexo con una comercialización miserable de la mujer, con una pornografía que invade el país sin encontrar barreras. Eso es lo que ensucia y destruye el sexo. Eso es lo que ensucia el alma de un pueblo. Eso es lo que hiere a un pueblo en el sentido del amor y de la familia. Y también hace referencia a proyectos que tuercen el debido camino de la iniciación sexual del niño y del adolescente. Tampoco voy a hacer a esto más que una referencia de paso. Es un tema que se está discutiendo mucho y que a veces se lo discute mal. Así como la Iglesia no sostiene que el sexo es malo, sino que es bueno, creado y querido por Dios, también la Iglesia sostiene que al niño hay que educarlo en este terreno. Lo que se discute en primer lugar es a quién corresponde la educación y en segundo lugar cuál tiene que ser el contenido de esa educación. Porque en algunos de esos proyectos existen deformaciones que esos señores, si quieren educar hacia sus hijos, serán dueños de hacerlo, pobres chicos, pero no tienen derecho a imponerlo a los demás. Porque son cosas que hieren, y por eso las señalamos aquí, hieren la familia, hieren el amor, y de esa manera están hiriendo a la patria. La familia es como la célula fundamental de una sociedad, y eso no es una figura retórica. Como el cuerpo humano está compuesto por células, la sociedad está compuesta por familias. Y eso lo afirma la doctrina social de la Iglesia, enfrente al individualismo liberal que ve a la sociedad compuesta por ciudadanos abstractos y enfrente al colectivismo marxista que ve a la sociedad compuesta por clases sociales en lucha. La doctrina social de la Iglesia nos dice la unidad fundamental es la familia. ¿Qué pasa en un cuerpo cuando las células se enferman y entran a crecer de una manera monstruosa? Ese cuerpo tiene un cáncer. Cuando la familia es atacada y está herida, el cuerpo social de la nación tiene un cáncer. Y esto es lo que señalan los obispos. Hacen referencia también a los medios de comunicación, que deberían ser medios de transmisión de la verdad y de la cultura. Pero dicen, con dolor debemos decirle a muchos de ellos que en su quehacer no solo no descubrimos el ejercicio de esa responsabilidad, sino una abierta colaboración con lo que destruye aquello que creemos que tiene que ser la vida argentina. Hace referencia a la situación económica con grave preocupación. Hace referencia al intento que viene de muchos lados de cambiar los valores de nuestro vivir argentino, de reemplazar esos valores. Dice, notamos con alarma la creciente presencia en nuestra vida argentina de grupos y manifestaciones culturales provenientes de países que exportan ideologías materialistas contrarias a nuestro modo de vida criollo. Y señalan también la prioridad de los intereses de sector o partido sobre la indispensable preocupación por el bien común. Es decir,
No es este documento algo que mire solamente como una cosa obsesiva al tema del sexo, sino que mira algo mucho más amplio que está pasando entre nosotros y que es una verdadera revolución cultural. Yo lo decía aquí en la misa anterior. Hace poco más de 10 años atrás vivimos en nuestra patria la guerra revolucionaria marxista que se inspiraba en la doctrina de Lenin, con consecuencias trágicas para uno y otro lado, con odio entre los argentinos, con enfrentamiento de sectores, con muertos, con torturas, con prisioneros, con secuestrados, con desaparecidos, con terrorismo. Actualmente estamos viviendo esa revolución cultural, pero esa misma revolución, pero no en la guerra revolucionaria leninista, sino en la revolución cultural inspirada en el ideólogo marxista italiano que se llama Gramsci. Y la revolución cultural tiene dos facetas. Una es mentalizar a la gente, ganar las inteligencias, y otra es podrir y corromper a aquellos que no se pueden mentalizar. Es más fácil podrir y corromper que mentalizar, pero una minoría mentalizada y cargada con el odio de la dialéctica marxista y con la visión materialista puede apoderarse de una sociedad si primero ha conseguido corromperla y debilitarla, si ha conseguido destruir las barreras que podían oponerse a esa revolución, a ese colonialismo interior en nuestra patria, si ha conseguido corromper y desprestigiar a las Fuerzas Armadas, si ha conseguido dividir y desprestigiar a la Iglesia, si ha conseguido romper el movimiento obrero, los otros sectores sociales que pueden ser un obstáculo o una barrera para que un día la bandera que flamee sobre nuestra patria no sea la azul y blanca, sino la bandera roja. Y eso es algo que está en camino. Y esto, de una manera bastante directa, la señalan nuestros obispos. No es solo el tema de la educación sexual, eso es un aspecto de una transformación cultural mucho más amplia que afecta no el territorio físico de la patria como la presencia extranjera en las Malvinas, pero que afecta sí el alma cristiana de nuestra patria, tal como la soñaron los hombres que la construyeron. Tenemos que tener conciencia de esto. Y cuando los obispos lo dicen, no lo dicen, como han señalado algunos, por motivos electoralistas. No lo dicen por eso. No lo dicen por un interés de sector o de facción política, como no lo decimos aquí tampoco. Si algunos se sienten molestos con esto, y bueno, ¿saben qué pasa? Es como si cuando yo leo el Evangelio y leo las palabras de Cristo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, se para un tipo y dice, padre, usted me está insultando. No, yo estoy leyendo los mandamientos. Es decir, los mandamientos como Cristo los transmite. Si alguien se siente insultado porque uno dice no adulterarás o no robarás o no darás falso testimonio, bueno, eso es cuestión suya. Cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando uno afirma determinados principios, uno suelta, pone en libertad las palomas para que las palomas salgan volando. Ellas saben en qué ramas se van a parar. Y cuando la Iglesia señala estas cosas, alguien se siente dolido, alguien se siente ofendido, es porque, precisamente, no porque la Iglesia quiera pegarle a este partido, a este sector, a este gobierno o a este, sino porque el pájaro se fue a parar en esa rama. O como se decía antes en la Iglesia, recién nos dimos cuenta que era de la cofradía cuando vimos que agarraba la vela en la procesión. Bien, que todo esto nos lleve a reflexionar. Que seamos capaces de amar a la patria con ese amor que tiene que ser un amor dolido, porque la vemos herida en el cuerpo y en el alma. Pero que esto no nos lleve al desaliento, no nos lleve a la indiferencia, no nos lleve a la desesperación, sino que nos lleve sobre todo a levantar la vista hacia arriba, hacia lo alto, y a rogar al Señor por medio de la Virgen Santísima para que esta pobre patria argentina pueda ser un día aquella que soñaron cuando la fundaron con esfuerzo, valor y sacrificio hombres como Belgrano y San Martín.